Vamos a escuchar de la palabra de Dios y vamos juntos a hacer una lectura bíblica, hermanos, de esas lecturas preciosas que esta iglesia hace en la Biblia. Y esta ocasión nos vamos a apoyar en el evangelio que escribe el apóstol Juan. Usted sabe que hay 3 evangelios sinópticos, 3 evangelios históricos que nos hablan de la narrativa de la vida y obra del Señor Jesucristo. Pero el evangelio de Juan es diferente a los otros 3. ¿Tiene historias? Sí. ¿Tiene reflejados algunos aspectos de la vida y obra de Cristo? Claro que sí. Pero tiene un enfoque doctrinal, un enfoque teológico, un enfoque muy profundo, hermanos, que en verdad leer este evangelio es una bendición que nos permite un crecimiento espiritual, porque no solo es historia, tiene teología, tiene doctrina muy profunda. Hoy vamos a leer este pasaje en el evangelio del apóstol Juan, en el capítulo número 9. Vamos a deleitarnos en la lectura de la palabra del Señor. Juan, capítulo 9, versículo 1 y 2. Pero en ningún momento se sienta detenido para alabar el nombre del Señor, hermano. Puede alabar a Cristo, puede darle la gloria, exáltele, hermano. Gracias a Dios. Dice así la palabra del Señor. Leemos dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Amén. El pasaje es un relato histórico, pero tiene mucha doctrina bíblica. Mire qué interesante. Esto ocurre en Jerusalén. Es el lugar donde al Señor Jesucristo muchos le recibieron, pero también muchos lo rechazaron. Los que le rechazaron precisamente fueron los enseñadores de la ley de Dios, los instructores de la palabra. En el capítulo anterior dice la Biblia que incluso tomaron piedras para lanzarlas contra el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús los evadió y salió del templo, pasó por en medio de ellos y se fue. Pero el capítulo 9 dice que al pasar, acompáñenme por favor, mire, saliendo del templo, en las calles de Jerusalén, dice que al pasar vio a un hombre ciego. La vista es un don muy especial. Cuide su vista. Es una bendición. Pero este hombre nació ciego, lo cual entendemos hoy, hermanos, de cuántas cosas él se perdió. Tan solo para confirmarlo, le invito a que cierre sus ojos 5 segundos. Imagínese que esa fuera su vida siempre, así, esos 5 segundos de obscuridad.
no alcanza ni siquiera a comprender lo que es la luz. Ya puede abrir sus ojitos. No lo siga cerrando, porque no sea que el sueño quiera invadirle. Amén, amén. ¿Cómo le explicamos a un ciego el color del cielo? Para él no tiene sentido que usted le diga, el cielo es luminoso. ¿Qué cosa es luminoso para un ciego? Si usted le dice, el cielo es azul, ¿qué es color para un ciego? ¿Cómo le explica a un ciego la belleza del paisaje? ¿Cómo se le explica a un ciego la inmensidad azul del mar, la belleza de la puesta del sol? ¿Cómo se le explica eso a un ciego? No es posible. La vida de un ciego es algo en verdad muy difícil, hermanos, muy difícil. Pueden distinguir formas por el tacto, pero no pueden distinguir figuras, no pueden distinguir colores, no pueden percibir la profundidad. Es terrible. Los apóstoles se conmovieron y se quedaron pensando seguramente, y el apóstol Juan registra esto porque lo que ocurrió ese día fue impactante. Los apóstoles tenían la doctrina fundamental. Ellos sabían, por ser judíos y tener contacto con las escrituras, sabían una de las causas o algunas de las causas de la enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué se enferman los seres humanos? Los apóstoles sabían y preguntaron, maestro, rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué viene la enfermedad, hermanos? Por el pecado. Dígale al que está a su lado, la enfermedad viene, gracias, por el pecado. Y uno dice, ay, Dios mío, entonces todos los que se enferman es porque pecaron. No exactamente. No. En un sentido universal, la muerte y la enfermedad entraron al mundo por el pecado de Adán y de Eva. Pero, además de ese pecado universal, muchas ocasiones el pecado llega a una persona porque ha hecho algo indebido, algo incorrecto. Mire qué delicado, hermano, es esto, y vamos a analizarlo juntos hoy. Cuando una enfermedad, cuando una cosa ocurre en la vida de alguien por pecado, se llama juicio. A ver, repita conmigo, ¿cómo se llama cuando alguien se enferma por pecado? Juicio. Juicio. Y cuando esto es así, la solución es que la persona se arrepienta y le pida a Dios perdón. Puede decir amén, hermano. Mire, entonces cuando algo nos ocurra, cuando algo suceda en nuestras vidas, recuerde lo que dice la palabra del Señor. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios, hermanos? Pues todo lo que le suceda es para un bien. ¿Cómo? Es que ahí dice, todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas se refiere a las cosas buenas, pero también a las cosas malas.
Todo lo que nos ocurre es con un propósito. Hay un plan de Dios en todo. No crea usted que a Dios se le escapan ciertas circunstancias o que Él no tiene control de ciertas cuestiones. Él lo conoce y Él tiene nuestras vidas en sus manos. Por lo tanto, cuando usted sufra alguna situación, inmediatamente pregúntese: ¿por qué me vino esto, Señor? ¿Es un juicio? Si Dios le dice en su espíritu, usted va a orar, y Dios sí nos habla a través de nuestras conciencias, su palabra, sí nos habla el Señor. Y pues también nos conocemos, hermano, también nos conocemos. Cuando algo le suceda y Dios le haga sentir: hijo mío, te equivocaste, diste lugar, abriste una puerta. Pues hermano, ¿qué hemos de hacer? Más que decirle: Señor, perdóname. Esto es bíblico y es práctico. Dios, al que toma por hijo, lo corrige. De donde si alguien es hijo de Dios y hace intencionalmente algo equivocado, hermano, Dios lo va a corregir. Amén. Así como usted con sus hijos, hermano, los corrige, los disciplina. Dios es mejor padre que todos nosotros. Y si te ama el Señor, te va a corregir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Aleluya. Y si alguien dijera: no, hermano, yo he hecho muchas cosas malas y no me pasa nada, entonces es porque no es hijo. Por eso él va a recibir la recompensa allá en aquel día, o más adelante, o en otra situación. Pero si usted es hijo, aquí lo hace y aquí lo disciplina Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Y cuando es un juicio, lo que hay que hacer es, hermanos, ponernos a cuentas con Dios. Decirle: Señor, perdóname. Decirle: Señor, ayúdame. ¿Cuántos dicen amén? Pero si al estar en una situación difícil, en medio de un problema, su conciencia no le redarguye y usted no encuentra, no percibe un motivo de error, de falta, entonces hay que decirle: Señor, ¿qué sucede? ¿Qué pasa, Señor? Y entonces el Espíritu de Dios le va a confirmar en su espíritu que no es un juicio, sino que es una prueba. Diga amén. Amén. Prueba. Pruebas. Dios permite pruebas a sus hijos, sí. Como lo que le pasó a Job, el siervo de Dios. Como lo que le ha pasado a tantos ministros, a tantos hermanos, tanto cristiano, a través de la historia. Se llama prueba, donde la fe, la lealtad, la integridad es probada. ¿Y qué se hace cuando entramos a una prueba? Nos pasa algo, puede ser tal vez un accidente, algún percance económico o una cuestión de salud, etcétera. Cualquier situación de dificultad, de problema que te produce pesar, te produce dolor, preocupación, incluso angustia. Y Dios te confirma: no es por un error, no es por una falta, no te está disciplinando el Señor. Es una prueba. ¿Y ahí qué se hace? ¿Qué se hace en medio de las pruebas? En medio de las pruebas, amados hermanos, es necesario soportar, tener paciencia, dice el apóstol Santiago, inclusive gozo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, el apóstol Santiago es muy claro en este punto y habla de por qué Dios permite las pruebas en nuestras vidas. Santiago,
capítulo 1, versículo 2. Mire, Santiago 1, 2. Oiga esa palabra. Tened por sumo gozo. ¿Cómo se va a alegrar un cristiano con dolor, con enfermedad, con problemas, con cuestiones difíciles? Pues este es un mandamiento. Hermanos, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. En el original dice pruebas de diversos colores. Hay de colores: blancas, verdes, negras, rojas. Cuando tengan pruebas de diversos tipos, gócense. Pero ¿quién se goza en medio de la prueba, hermano? Sin embargo, este mandamiento tiene un porqué. Mire el versículo 3. Dice el 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice el 3: la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos necesitamos paciencia? Amén, todos. Pero además, versículo 4 dice aquí: mas tenga la paciencia su obra completa. Nuestra fe es probada y esa prueba produce paciencia. Pero la paciencia alcanza una obra completa en nosotros. Nos enseña a confiar, nos enseña a esperar en Dios en medio de la prueba. Y dice, para que seáis perfectos, teleios en griego, maduros, completos, íntegros, teleios, y cabales, sin que os falte alguna cosa. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el Señor. En otras palabras, la prueba nos ayuda a madurar. ¿Por qué el Señor permite que estemos dirigiéndonos hacia esta palabra el día de hoy? Porque es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de los cielos. El Señor Jesucristo los dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Tendrás pruebas, tendrás muchas batallas en el camino, pero no tengas miedo. El mismo que te mete a la prueba es el que te mantiene firme en la prueba y es el que te lleva al otro lado de la prueba también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. El Señor lo dice claramente: mío eres tú. Yo te redimí y te puse nombre. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Los ríos no te anegarán, porque yo soy Jehová, tu Redentor. Él estará contigo en la prueba, Él estará contigo en la lucha, y serás vencedor en el nombre del Señor. Pablo decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién sufre y yo no sufro? ¿Quién padece y no padezco? Todos. Y ese hombre de Dios sufrió, padeció y enfrentó pruebas 1000. Pero en todas ellas el Señor lo sostuvo. Las pruebas son necesarias, son parte de la vida. Escuche, a veces hay alguien a quien le pasan cosas terribles y no es un juicio. Tenga mucho cuidado. Usted y yo no somos quien para decir de alguien: ese accidente le pasó porque de seguro anda en pecado. Por favor, usted no puede decir eso, no podemos decirlo. Eso lo sabe Dios y la persona involucrada. ¿Le pasó eso porque anda re mal? No juzguemos, porque no pasa lo malo solo por una razón. No es solo por pecado, puede ser una prueba también. La persona está siendo probada en su fe y ella tiene que soportar esa prueba.
Cuando tu hermano esté afligido, ora por él. Cuando tu hermano esté en un problema serio, intercede por él. Ruega a Dios por su vida y dile a Dios que lo fortalezca, que lo guarde, que lo ayude. Nunca se fatigue, porque está intercediendo por su hermano, que está en una prueba tal vez de enfermedad o de problema o de situación complicada. Es necesario seguir orando. La Biblia dice que roguemos los unos por los otros, hermano. Y aquel que está intercediendo por su hermano, ¿sabe qué? Está intercediendo por sí mismo. Está pidiendo para su hermano, pero él también va a recibir bendición. Dele la gloria a Cristo el Señor, hermano. Adórele, alábele. Es necesario nunca criticar a nuestro hermano y orar por él cuando está en necesidad. Cuando una prueba es enfrentada, ¿sabe qué sucede? Entra la persona, entra el hermano, la hermana a la prueba, y estando en la prueba dice: Dios mío, me ahogo, Dios mío, ya no puedo, Dios mío, ayúdame, Señor. Siente que se muere, hermano. Todas las enfermedades pareciera que son para muerte. Y soporta y resiste, y ahí, en medio de la prueba, el Señor lo sustenta. ¿Usted cree que en este siglo XXI todavía sigue Dios dando visiones, revelaciones y sueños a su pueblo? ¿Todavía? ¿Que no eso fue solo para la iglesia primitiva? No, hermanos. Todos esos dones y manifestaciones sobrenaturales sí serán quitados, sí se van a terminar. Llegará el día en que no serán necesarios. Ahí lo dice 1 Corintios 13. ¿Cuándo? Cuando venga lo que es perfecto. Y en la tierra no hay nada perfecto, nadie es perfecto. Pero cuando venga Cristo, bendito sea Dios, aleluya, hermano, ya no serán necesarios los dones, pero ahora Dios sigue hablando a su pueblo. Un siervo de Dios, un pastor, se acerca un día a pedir consejo y me dice: Pastor Adame, estoy pasando una prueba muy difícil. Quiero pedirle que me ayude a entender. En la congregación hay personas que se mueven en los dones del Espíritu Santo, y quiero pedirle que usted me ayude a entender una visión que me dieron. ¿Cuál es esa visión, pastor? Hermano, me vieron ahí en el altar, doblado de rodillas, y vieron entonces que una mano con una antorcha se acercó a mis pies, y yo estaba ahí arrodillado orando en el altar, y una mano se acerca y me enciende el pie y se prende. Al acercar la antorcha se incendia mi pie y empieza a subir el fuego. Yo de rodillas, se me prende el otro pie, y vieron en la visión que el fuego me cubrió completamente, desde los pies hasta la cabeza. Y vieron que en medio ahí me estaba yo quemando, pero que movía yo mi mano así, hermano. Dice: hermano, yo estoy preocupado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Y vino esta palabra en ese día. Y le digo: siervo de Dios, no es algo malo contra usted, es un aviso donde Dios lo está preparando, y sepa que va a ser metido al crisol, va a ser metido al fuego de la prueba. ¿En qué? Yo no lo sé, pero Dios le está advirtiendo que va a ser probado. Pero en esa visión, al estar usted totalmente en llamas, pero todavía moviendo su brazo derecho, levantándolo, batiendo su mano, significa que en esa prueba
Usted está confiando y esperando en Dios. Recuerde la promesa: cuando pases por el fuego, no te quemarás. Las llamas no te van a destruir. Es la promesa. Lo que le venga, aguante, pastor. Soporte, pastor. Estaba llorando cuando se le explicó. Dice: gracias, gracias. Dios me ayude. Vamos a entrar a las pruebas. Diga amén. Y cuando la prueba venga, gócese. Diga amén. Y el que lo metió a la prueba es Dios. Pero recuerde, el que lo va a llevar al otro lado es el mismo Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Él te va a sustentar. No serás destruido, no serás avergonzado. Si estás en la prueba, aguanta, hermano. Aguanta, resiste, hermana. Y cuando estás al otro lado, ya pasó la prueba, y volteas a ver y dices: en ese vaso de agua me estaba yo ahogando. Pero qué poquito, está chiquita la pruebita. No hay prueba chiquita. No es cierto. No. El que está en la prueba se siente que se ahoga. El que está en la prueba siente que se quema. El que está en la prueba siente que se muere. Y cuando sale, no es que la pruebita era insignificante, no es que la pruebita era chiquita, no. Lo que pasa es que el que pasa la prueba, el que cruza al otro lado, ya creció, ya maduró, aleluya, ya avanzó al siguiente nivel. Dele una ofrenda de palmas a Cristo el Señor. Es necesario que a través de las pruebas crezcamos, hermano, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Palabra de Dios. ¿Podemos decir amén, hermanos? Entonces hoy entendemos que las cosas malas le suceden a los cristianos por número uno, por un juicio a causa de andar haciendo lo incorrecto. Número dos, por una prueba con propósitos para que crezca. Pero hay una tercera posibilidad. Regresamos a Juan capítulo 9, versículo 2. Jesús iba saliendo del templo. Acababan de querer apedrear a Jesucristo, pero él pasó entre la multitud y nadie le tiró una piedra. Pero pasando por ahí, había un ciego de nacimiento. Y dice la Biblia que los apóstoles preguntaron: Señor, ¿y esto? Está muy doloroso que un niño nazca ciego y que nunca conozca la luz, los colores, la profundidad, las dimensiones de las cosas, la belleza de un amanecer. Es dolorosísimo. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Se fueron por lo rápido. Lo que todo el mundo piensa: le va mal porque es malo, está sufriendo por pecador. Espérese, no, ya vimos que hay otra opción. Y hay una tercera opción. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Oiga la respuesta del maestro, versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres. No estaba ciego por pecado. ¿Por qué entonces sucede esto? Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre estaba sufriendo, tenía una vida de ceguera, pero el Señor Jesús revela que este nació así, no por pecado, sino para que se glorificara el nombre de Dios, para que las obras de Dios se manifestaran en este ciego. Qué tremendo, hermano. Mire, 4. Versículo 4 dice así: me es necesario, mire la revelación que da el Señor Jesucristo, me es necesario hacer las obras del que me envió.
¿A qué vino el Señor Jesucristo, hermanos? A hacer las obras del Padre. Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Él lo dijo muchas veces. Estas palabras no son mías, son de mi Padre, y Él me dio para que yo se las diese. Las obras que yo hago no son mías, son las que el Padre me dio para que yo las hiciese. Y otra vez reitera el Señor: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Esto es espiritual, es simbólico y es profético. La obra del Señor Jesucristo se va a hacer hasta un cierto tiempo, hermanos. Este periodo extenso de gracia y misericordia es un periodo que nos permite servir a Dios, un periodo que nos permite predicar el Evangelio y aún utilizar, mire hermano, la tecnología para que se predique la palabra de Dios. Este es el tiempo, este es el kairos de Dios para llevar el Evangelio, donde cada cristiano debe convertirse en un predicador. Cada esposo debe predicar a su familia, cada esposa debe predicar a su familia, y cada hijo debe predicar a todos los que les sea posible. Cada cristiano debemos llevar el Evangelio, porque es ahora el tiempo en el que se puede trabajar. Es ahora el tiempo de evangelizar y usar estrategias bíblicas de evangelismo, ganar almas para el Señor. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Llegará el tiempo, hermanos, en que ya no será posible. Escucha lo que está revelando el Señor Jesucristo. La iglesia en ese tiempo ya no podrá trabajar, porque en esa noche espiritual, la iglesia, antes de que eso ocurra, va a ser llevada a la presencia de Cristo el Señor. Dele gloria a Dios, aleluya. Creemos en ese rapto bíblico en donde dice la Escritura que Cristo se lleva a la iglesia. Ya no se puede trabajar ahí. Y se quedará la humanidad. Aún el pueblo amado de Israel se quedarán en esas horas de oscuridad. Y ya no se puede trabajar. Pero el Señor Jesús quería decirles algo ese día. Mire, versículo 5. Vamos a ir avanzando hasta donde el Señor nos permita hoy. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y ahora que ya no está Jesús, físicamente, corporalmente en el mundo, ¿ya no hay luz en el mundo? Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y ahora que ya no está en el mundo corporalmente, ¿ya no hay luz? ¿Dónde está la luz? Jesucristo les dijo a sus seguidores: vosotros sois la luz del mundo, aleluya, para brillar en esta oscuridad. Gloria a Dios. Miren nomás qué hermoso. Versículo 6. Esto es doctrina bíblica. Jesús es la luz, pero ahora pasó a demostrarlo con hechos. Dicho esto, escupió en tierra. Alguien dirá en estos tiempos, hablando de gérmenes y tanta cosa: ¡ay, qué antihigiénico! Hermano, esto es un milagro que hizo el Señor. Sí, escupió. Y luego que escupió, con esa saliva, hermano, allí hizo lodo. Y la tomó con su dedo. Ahí dice: ¡ay! Qué bueno que estaba ciego aquel hombre, gloria a Dios. Y dice la Biblia que untó con el lodo los ojos del ciego. Él no vio, pero sí sintió esa tierra mojada aquí y le untó los ojos así, hermano, los dos ojos. Se los entierró con lodo y saliva.
Qué tremendo, hermano. Y le dio una orden. Mire cómo dice la Biblia. 6. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé traducido es enviado. Ve a ese estanque y lávate. El milagro estaba en proceso. Y muchas gentes se detienen a la mitad del proceso. El ciego no veía, pero seguramente sí escuchó el ¿qué es esto? Y siente. Alguien se queda a la mitad del proceso de su milagro y no obedece y no lo recibe. Ya tenía lodo en la cara, ya llevaba saliva de Jesucristo en sus ojos, pero se le ordenó: ve a lavarte al estanque de Siloé, no a una pila, no a un arroyo, no donde tú quieras. Vete al estanque de Siloé. Esa es la clave para recibir las bendiciones, la obediencia, el hacerlo como Él dice. Si no funciona. Alguien dice: no, es que yo pienso que mejor así. Ándale pues. No, es que a mí me dijeron que mejor las otras formas. No, es que la psicología moderna. No, es que las nuevas terapias. No, es que... ándale pues. Búscale. Hay que se quede ciego. No obedece, no entiende. Pero este ciego sí obedeció. ¡Aleluya! Y hermano, oiga, tenía que buscar el estanque. ¿Dónde está el estanque? Preguntando: oye, ¿hacia dónde está? Oye, y llegó al estanque, hermano. Sintió el agua y empezó a lavarse los ojos. Se quitó la saliva, se quitó la tierra, y al limpiarse los ojos, los abre. ¿Qué impacto? ¿Qué es esto? Esto es luz. ¿Qué es esto? Por primera vez en toda su vida pudo ver el agua primero. Agua. Sabía que se llamaba agua, la había tocado antes, pero ahora la veía. Y vio cuánta gente. Y vio las cosas, vio el cielo. Regresó mirando, regresó viendo. Dele una ofrenda de palmas a Cristo el Señor. El que obedece recibe. El que hace la voluntad de Dios recibe. Aleluya. Hágalo como Él dice. 8. Entonces los vecinos, que no faltan, que siempre están en lo que pues, tal vez nunca les importó, pero de pronto ya les importa nuestra vida. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ahí aprendemos algo nuevo. Ese muchacho ciego, como no podía trabajar, pedía limosna. Cuando Jesús lo encontró, estaba en su posición de limosnero, rogando, mendigando alguna ayuda. ¿No es este? Oye, se sentaba y mendigaba, estaba ciego. Mire, el 9. Unos decían: mire cuántos vecinos, qué curiosos, hermano. Y el apóstol Juan registrando las observaciones de los vecinos curiosos. Y otros decían: él es el ciego que pedía limosna. Y otros decían: no, se parece. Y él les decía: yo soy el ciego, yo soy el que pedía limosna, yo soy. ¿Para qué esconderlo, hermano? Si Dios ya lo hizo, ¿para qué negarlo? Declárelo y diga: yo soy, yo andaba en eso, sí, yo. Dele gloria a Cristo, aleluya. Qué hermosa lectura. Versículo 10. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La curiosidad de la gente al ver la obra que Dios ha hecho en nosotros, hay que aprovecharla. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 11. Respondió él y dijo: aquel hombre, él no lo había visto. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Vean cómo sí se dio cuenta. Hizo lodo y me untó los ojos y me dijo:
ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Dele la gloria al Señor. Qué hermosa historia. Mire, qué bello resumen. En 8 palabras, el ciego, ahora que veía, declara cómo sanó. 12. Si llegamos al 41, gloria a Dios. Si no, hasta donde lleguemos hoy. El resto en su casita lo va a leer. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él le dijo, no sé. Quiero que observe la genuina pureza, inocencia, limpieza de las respuestas de este ciego. Vea, por favor. Vemos una honestidad tremenda, una sinceridad, una pureza en sus respuestas, pero también vemos mucha inteligencia. No sé. 13. Entonces lo llevaron. Miren estos vecinos, qué bárbaros, nunca se habían interesado en él y ahora no lo dejan. Y no solo no lo dejan, lo agarran y lo llevan ante los fariseos. ¿Qué vecinos, hermano? Qué cosas tan tremendas. Cuando estaba necesitado, ni lo volteaban a ver. Y ahora le están acosando a preguntas y hasta lo llevan. Ándale, vamos, vente. Y no lo dejaron. Vamos con los fariseos. Ellos son maestros, ellos saben. 14. Y era día de reposo. Aquí hay un problema legal. Cuidado con los legalistas que ven la palabra de Dios y le ponen sobrecargos y le aumentan a las cosas, la interpretan a su modo. Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Para ellos eso fue un trabajo, hizo lodo. Ellos tenían la costumbre por milenios ya de que el sábado no hay que hacer nada. Y pensaban que con no hacer nada estaban honrando a Dios y obedeciendo al mandamiento, sin entender que en el día sábado se reposa de los trabajos materiales para hacer los trabajos espirituales, para darle gloria a Dios y hacer el bien. Pero como era sábado, cuando Jesús hizo lodo y le había abierto los ojos a un ciego, se indignaron. ¡Pecador! El mundo está lleno de legalistas, hermanos, que sienten, que conocen, que saben que son más santos que todos y que saben que tienen que decirle a todos cómo debe ser su conducta. Cuidado. Nuestra regla de fe y conducta es la palabra de Dios, es la Escritura, no los dogmas, no las tradiciones, no el legalismo. Escuche, por favor, si está en la Biblia, obedézcalo. No es legalismo, es mandamiento. Pero si no está en la Biblia y solo es cosa de acuerdos y concilios y religiones, hermano, si puede y quiere, obedezca. Si no, no hay problema. Pero si está en la Biblia, no tenemos opción. Recuerde, solo obedeciendo recibimos las bendiciones. Solo obedeciendo las indicaciones de Cristo ocurren los milagros. Diga amén. 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos. No, ya se tornó un caso grave, hermanos. Le preguntan ahora a los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les repite lo que le dijo a los vecinos. Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Así, sencillo. Es todo. ¿Qué era lo que no entendían? 16. Entonces algunos de los fariseos decían, mire, el razonamiento de los legalistas. Ese hombre no procede de Dios. Ya están declarando un juicio, ya.
una sentencia: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero entonces hubo una división entre los jueces. Unos decían: no procede de Dios. Pero otros fariseos decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Oye, no es cualquier cosa. Es un ciego de nacimiento. Y ahora ve, si fuera pecador, no podría hacer estas cosas. Algunos fariseos ya estaban entendiendo, ya estaban comprendiendo la sencillez del mensaje, que el mundo no lo entiende, no lo aceptan, no, y quieren otras explicaciones. No, pero entonces, no puede ser. Pero otros, siguiendo la lógica más elemental, decían: ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Aquí hay algo. Y había disensión entre ellos. 17. Vea cómo dice el siguiente: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú? Y mire lo ilógico. Los enseñadores, los maestros de Israel, ahora están tomando la opinión del ciego, que no sabía ni leer. El ciego, que nunca había visto la luz. Ahora le preguntan: ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué dices del que te abrió los ojos? Y el ciego, con esa inocencia, con esa naturalidad, con esa honestidad genuina, les dijo: es profeta. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Ni siquiera lo había visto, no había escuchado sus predicaciones, pero por el milagro ocurrido, real, genuino, es profeta. Bendito sea Dios. Avanzó, estaba más adelante que los mismos fariseos. 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Oiga, no podían negar el milagro de que el hombre estaba viendo. Ahora trataron de negar que era ciego. Este no era ciego, este de seguro veía, nomás estaba fingiendo. No puede ser. ¿Cómo? Si nunca veía y ahora ve. No, siempre vio. No creían que era ciego y que había recibido la vista. Y el juicio siguió, esto se complicó. Entonces mandaron a traer a los padres del que había recibido la vista. Ahí viene el señor, la señora, ya avanzados de edad, porque el ciego era adulto, era grande. Y llegan los papás, 19. Y le preguntaron a ellos, diciendo: ¿este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Ve las preguntas tan insidiosas. Ustedes dicen que este es su hijo, dicen que estaba ciego. ¿Y cómo es que ahora ve? A los papás, que ni sabían qué estaba pasando, y ahora ven que su hijo ya puede mirar. El siguiente, el 20, dice: sus padres respondieron y les dijeron. Vea de dónde sacó el ciego la naturalidad, la honestidad. ¿De quién aprendió? Mire, sus papás respondieron igual: sabemos que este es nuestro hijo. Declararon los hechos demostrables. Él es nuestro hijo, lo sabemos. Y sabemos que nació ciego. Pero mire lo demás, 21. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. Qué naturales, qué genuinos, qué honestos. No lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Tiene edad, ya está grande, es adulto. Tiene edad, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Qué genuinas respuestas, qué lógicas respuestas. Pero había una razón también para que hablaran sin asegurar nada más. Mire el 22. Esto dijeron sus padres
porque tenían miedo de los judíos. Tenían miedo. ¿Por qué? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera de la sinagoga, sería expulsado de la sinagoga. Así que no sabemos si es nuestro hijo. Sí nació ciego, pero no sabemos cómo ni quién lo sanó. Pregúntenle a él. Aleluya. 23. Esto se puso muy emocionante. Lo estamos viviendo este día, hermano. Y ahí estaba el muchacho. Pero por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Tenían miedo que los expulsaran. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Mire cómo dice. No dice niño, no dice muchacho, dice hombre. Era adulto. Tenía toda una vida de sufrimiento por causa de su ceguera. Era un limosnero que ayudaba a su familia con lo que mendigaba y la gente le regalaba. Había sufrido mucho este hombre, hermano. Y lo vuelven a traer y le dijeron, da gloria a Dios. ¿Por qué querían que diera gloria a Dios? Querían que dijera, sí, gloria a Dios, para afirmar la frase número 2. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Ya lo estaban injuriando a Jesús. Ya estaban declarando ya una sentencia contra Jesús. Pero vean la respuesta del ciego que ahora veía, hermanos. Véala, por favor. 25. Entonces él respondió y dijo, vea qué genuina respuesta, por favor. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Aleluya, bendito sea Dios. Yo no sé si es pecador, yo no sé nada de él, pero yo era ciego y ahora veo. ¿Qué argumento contra eso, hermanos? ¿Qué se puede decir? Pues los malvados siempre tienen algo que decir en contra. Mire el 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Pero vea la respuesta tan ingeniosa. Y ellos le respondieron, él le respondió, ya os lo he dicho. Como que estaba enojadito el ciego, hermano. Ya los estaba regañando. Ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Aleluya. Ahora les está predicando. ¿Qué? Ya les dije, ¿qué les pasa? ¿Qué? ¿O se quieren hacer sus discípulos? 28. Qué interesante. ¿A poco eso estuvo siempre en la Biblia? Sí, hermano. Desde hace 2000 años ahí está. Gloria a Dios. Y entonces le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Su excusa, su pretexto. Cuando se lo dijeron a Jesús eso, Cristo les dijo, si fueran discípulos de Moisés, las obras de Moisés harían. Moisés de mí escribió. Estaban mal, definitivamente, estaban viendo los hechos y no lo aceptaban. 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, oiga, cuánto desprecio pues de plano, ese no sabemos de dónde sea. Y contraataca el ciego que ahora veía. Mire, 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Se me corta la voz, hermano. ¡Qué palabras, hermano! Irrefutables.
Ahora el ignorante, ahora el que era ciego, ahora el que nunca había leído, ahora está contendiendo con los incrédulos, hermano. Es maravilloso. Ustedes no saben de dónde es, y a mí me abrió los ojos. 31. Y sabemos, mire, todavía sigue argumentando, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. El ciego les está predicando a los fariseos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Gloria a Dios, dele la gloria al Señor. Bendito sea Dios. Este hombre estaba ciego, no sabía leer, pero por lo que se ve, escuchó doctrina. Y él sabía que Dios, a los que son temerosos de Dios y hacen su voluntad, a esos Dios los oye. No se quedaron ahí, hermano. No termina ahí la historia. Estamos concluyendo el tiempo, pero no la historia. 32. Desde el principio, sigue predicando el ciego. No se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Ahora el ciego está hablando de historia. La historia de la humanidad, desde el principio de la humanidad. No se ha oído decir de alguno que le haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Eso es imposible. Nunca se había escuchado. Esta es la primera ocasión en toda la historia de la humanidad, y el ciego lo sabía. Siguiente versículo dice: si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Vean cómo el ciego fue avanzando. En ese momento, al ver toda esta confrontación, él fue entendiendo. Era de mente despierta. Él me abrió mis ojos. Yo nací ciego. Es profeta. Pero no solo es profeta, viene de Dios. Porque si no viniera de Dios, no podría hacer esto. Esto es algo único. Esto es algo que sobrepasa lo normal, lo natural, lo común. Esto es algo que trasciende más allá de lo que nadie ha hecho nunca. Y fue avanzando. Él es profeta, pero no solo es un profeta, él mismo viene de Dios. Vea cómo esto iba avanzando en su fe y no había visto a Cristo. 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Ya lo sentenciaron, está ciego por pecador. Pero ahora que ya veía, tú del todo naciste en pecado. Eres pecador y nos enseñas a nosotros. Uy, qué ofendidos, qué dignos. Pues todos necesitamos aprender. Y ahora este que había recibido un milagro estaba enseñándoles. Un verdadero enseñador aprende hasta de un niño, hermano. Hasta de un niño se aprende. Un día un pastor nos testificó que estaba platicando ahí en la mesa con ay, dice, ¿qué mes tan difícil ha sido? Ay, Dios mío. Se volteó la camioneta con toda la mercancía y se perdió ahí en la barranca. Nomás el chofer se salvó. Y la vaca se murió. Y los becerros se enfermaron. Y esto y aquello. Y le dice su niño de 7 añitos, el niñito al pastor. Él nos testificó. Y nos dice: papá, pero ¿te acuerdas, papá, que los diezmos que habías juntado, te los agarraste para invertir en el negocio? Él se estaba quejando de las enfermedades, del ganado enfermo, del accidente, de los detalles. Y el niño le dice: papá, pero ¿te acuerdas que tú te agarraste los diezmos para invertirlos en el negocio? Dice: hermanos, mi hijo me exhortó. Y un hombre de Dios aprende hasta de un niño, hermano. Dele gloria al Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Y ahora este ciego les estaba enseñando a los fariseos. Y los muy dignos se enojan y le dicen: fuera de la sinagoga. Quedas expulsado para toda tu vida. Jamás vuelvas a la sinagoga. Y se fue el hombre. Imagínense, hermano, la sinagoga es el centro de adoración para el pueblo judío. Expulsarlo de la sinagoga es lo mismo que condenarlo.
estás perdido, estás fuera de la sinagoga, vete por allá. Lo expulsaron. Y él se quedó, ya veía, gracias a Dios, pero ahora se quedó sin su centro de adoración. Ya no podía ir ahí a escuchar la palabra. Y se fue. Pero vean lo que le pasó en el camino. Oyó Jesús. Jesús siempre oye. Jesús siempre se da cuenta de tu problema, de tu necesidad. Alabado sea el Señor. Oyó Jesús que le habían expulsado. Lo oyó el Señor y entonces lo buscó, lo encontró. Jesús te busca y siempre te encuentra. Lo encontró y le dijo. Ahora era el momento de pasar al siguiente nivel. Al nivel de la confianza, al nivel de la estabilidad, al nivel de la seguridad, al nivel de la salvación. Muchos se quedan con su milagro y se van a seguir haciendo el mal. Dios quiere que pasen al siguiente nivel. Te sana con un propósito, te bendice con un propósito, llevarte a vida eterna, llevarte a la seguridad de la salvación en su mano poderosa. Mire, y ahora le pregunta al Señor, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El Mesías, el prometido, el rey que va a venir, que si creo en él. Vea lo que dijo ahora el ciego como respuesta. Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor? Él le iba a creer a él, porque él había demostrado que podía sanar. Ahora el ciego entendía que él Jesús, el profeta, él creía que era profeta. Sabía que decía verdad. Y ahora le pregunta con esa inocencia y pureza de corazón, ¿quién es, Señor? ¿Quién es el Hijo de Dios? Señor profeta, ¿quién es el Hijo de Dios? Dígame usted. Si usted me dice, yo creeré en él. Él sabía que Jesús no lo iba a engañar, que Jesús era buena persona, que Jesús venía de Dios, porque ahora veía, estaba convencido. ¿Quién es él? Dígame, Señor, para que crea en él. Y vea la respuesta gloriosa, hermano. Hay gente que dice que Jesús no fue claro cuando predicó. ¿Más claro? 37. Le dijo Jesús, tú le has visto. Tú has visto al Hijo de Dios. ¿Lo he visto? ¿Yo lo he visto? Y ahora viene la revelación. Y el que habla contigo, Él es. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria, dele la honra. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él da vista a los ciegos, Él hace milagros, Él tiene el poder. Y las fuerzas del infierno no podrán contra Él jamás. Le reveló al hombre que había sido ciego. Vea la respuesta del ciego. 38. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. ¿Sabe qué significa esa palabra que le adoró? Tiene una expresión física y una expresión espiritual. Significa que este hombre dobló sus rodillas, hermano, y desde lo profundo de su corazón lo reconoció por lo que Él es. Eso es adoración. Dobló rodillas y le adoró. ¿Cuántos dan la gloria a Cristo el Señor? Bendito sea el Rey. Hasta ese momento Él lo conocía por sus obras. Eso es alabanza. Él lo reconoció como profeta. Reconoció que venía de Dios. Pero ahora le adoró. Dobló rodillas y le reconoció por lo que Él es. Jesucristo es el Mesías, el enviado del Padre, el Cordero de Dios, la luz del mundo, la puerta de las ovejas. Jesús es el pan de vida. Jesús es nuestro Salvador y Señor. Bendito sea su nombre para siempre.